Bueno, chicos, ahora sí, parece ser que sí que podemos arrancar. Y somos ya varios, 62, este es un número más, más aceptable. Bueno, nada, quiero repasar un segundo lo que habíamos hablado recién. La primera cuestión, que tengan presente que la materia se estudia, no estudien del apunte ese que está publicado, no estudien de apuntes que les pasan, estudien de los libros. No hay mucha vuelta con esta materia. Yo entiendo que muchos de ustedes ingresaron este año a la facultad y que se han manejado en las materias del ingreso con otro sistema de estudio. Esta materia a ustedes les tiene que servir, además de aprenderla, tiene que servir como metodología nueva de aprendizaje y de estudio que consiste en libros y código. Acá tienen que tener el libro y el código, no el libro o el código, no, el libro y el código son los requisitos mínimos. Y luego las lecturas complementarias o los videos complementarios que nosotros subimos, que la verdad es que son de mucha utilidad. Nosotros no subimos cualquier cosa, subimos lo que nos parece pertinente. Lo que está en el campus es material que hemos seleccionado y que vamos subiendo. Hoy, de hecho, tal como les mandé en el grupo de Stitch, les publiqué un fallo que no es muy largo, es muy cortito, muy pertinente al tema de hoy que tiene que ver con el juicio de restricción a la capacidad, la última parte de la bolilla 9. Alguna cosita hoy les voy a contar de esa sentencia, es una sentencia de la Cámara de Apelaciones de acá de Mar del Plata, de la Sala Segunda, de los doctores Monterici y Lustonó. Pero la verdad que les recomiendo la lectura porque ahí van a entender perfectamente de las cosas que vamos a hablar hoy. Quiero felicitarlos, todavía ¿cómo se llama? La actividad esta que habíamos hecho, el foro, pero sí leí todo lo que escribieron en el grupo de WhatsApp sobre las consultas que se fueron haciendo sobre cómo sería la solución al caso planteado, y la verdad es que todas las opiniones en general estuvieron fundadas, algunas equivocadas, por supuesto, porque había una única manera válida de contestarlo, pero la verdad es que quiero felicitarlos por el intercambio que hicieron, que fue muy valioso. Cuando termine el 24 el horario, ahí lo bajaremos y lo vamos a analizar con los docentes, pero por lo menos es bastante prometedor lo que ustedes han escrito en el grupo de WhatsApp, así que chicos, nada, los felicito en ese punto, estoy satisfecho. Perdón, doctor, Profe, perdón. una pregunta con respecto al práctico. Yo ya lo realicé, leí el libro de Rivera, lo volví a leer, y puede ser que haya más de una respuesta. Es muy indicativo, no, yo no puedo adelantar la respuesta porque todavía está abierto. Pero después de hacerlo... Es muy indicativo de la respuesta la referencia que hay al final del caso en el que les dice que la jurisprudencia y la doctrina en general han entendido que el artículo 765 es derecho supletorio. Una norma supletoria, y esto era un contrato. Es todo lo que voy a decir, porque todavía habrá gente que no lo ha respondido. Pero profe, bueno, perdón. Sí. Cuando termine el tiempo de resolución del Yo les voy a foro. dar la respuesta, sí, por supuesto. Ah, por favor. Ah, sí, por supuesto. No, eso se hace siempre. Ah, Siempre. listo, no, pues quería saber. Es más, Gracias. si dependiendo de cómo sea, no pudiste hacer el trabajo, dice alguien ahí, pero hay tiempo hasta el 24, todavía tenés tiempo, faltan 2 días, el 24 hasta las 5 de la tarde hay tiempo para hacerlo. Ya entré, doctor. ¿Quién? Mónica, ya entré. Ah, perfecto. ¿Pudiste estacionar el auto? Te lo voy a contar a los demás. Mónica es recursante, cursó ya un año y siempre llegaba tarde y la excusa era, no, es que no conseguía estacionamiento. Hasta que un día le dije, no seas rata, pagá el estacionamiento de la esquina, te lo dije, ¿te acordás? Pagá el estacionamiento de la esquina y vas a llegar al horario. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Bien? Bien, acá, siempre rindiendo la primera parte y la segunda no llego. Bueno, este año es tu oportunidad. Vamos, vamos. No, vámonos. Un beso, Bueno, Lobo. vamos. Profe, Sí. ¿puedo hacer una consulta con respecto a lo que dijo que es una sola respuesta? Sí. Yo me pongo en el lugar del abogado que representa a una de las partes, pero y busco la respuesta, como usted dice, la respuesta es correcta.
Pero si yo me pongo del otro lado, yo como el abogado de esa parte... Ah, tengo que bueno, darle sí. la vuelta. Los abogados tenemos argumentos siempre. Claro, Después habría que ver cómo te lo soluciona un juez. claro. Pero es técnicamente el argumento el que Hay dos gana, argumentos. Hay dos argumentos. Uno mayoritario que se inclina por una solución. Hay dos argumentos. Es más, depende mucho cómo te enroles. Adam, depende mucho en qué, cómo califiques la norma. Hay una parte de la doctrina que sostiene que se trata de una norma de orden público, por tratarse de orden público económico, en cuyo caso es una norma imperativa. Claro. Entonces eso daría una solución. La mayoría de la doctrina de la jurisprudencia consideró que el artículo 765 del Código Civil y Comercial es una norma de derecho supletorio, en cuyo caso el artículo 7 trae otra solución. Claro. Bien. Es para pelearla, obviamente. Depende del cliente que te va a ver a vos, por supuesto. Yo te digo cuál sería la solución del juez. ¿Sí? Claro, sí, se entiende. La ley siempre favorece al consumidor. Bueno, hay que ver si es un consumidor este. Profe, si lo ven ¿Sí? 3 jueces distintos, en general los 3 jueces van a decir lo mismo. Y mira, los jueces tienen la libertad de interpretar la ley conforme a lo que ellos entienden. La interpretación de la ley no es única. Y en general hay interpretaciones mayoritarias, sobre todo. En general vas a encontrar que viste que hay un famoso dicho que es la mitad de la biblioteca dice una cosa, la mitad de la biblioteca dice otra. Sí, eso es verdad. Pero en general tiende a haber criterios mayoritarios que lógicamente pueden ir cambiando. A veces lo que es una minoría en un momento pasa a ser luego la mayoría con el tiempo. Pero eso no cambia tan abruptamente. Digamos, hay cierto lapso. Vos vas a ir aprendiendo a lo largo de tu ejercicio profesional, te vas a ir dando cuenta que la jurisprudencia va cambiando, sí, pero no cambia abruptamente. Claro. Yo recuerdo, doctor, en el 2001, si no estoy equivocada, que los créditos prendarios que eran en dólares pasaron a pesos. Bueno, eso era un lío, un descalabro. El decreto 214 y la ley 25.551 fueron descalabros. Sí, fue un horror eso. Eso fue un horror. Espero que no lleguemos a eso. Bueno, arrancamos. Otra cuestión. En la clase del martes de la semana que viene va a ser asincrónica. Va a estar grabada. Vamos a subir un audio y probablemente un PowerPoint. La doctora González Molina no puede, digamos, se maneja con audios que la verdad que son buenos y con PowerPoint. Así que se sube el audio y un PowerPoint y ustedes entonces van viendo el PowerPoint y van escuchando a la doctora González Molina. ¿Sí? Para que no se cuelguen y se organicen el martes de la semana que viene. O sea, cuando ustedes vean en el cronograma Beatriz González Molina, ellas son clases asincrónicas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y pudieron acceder a los... ¿Quién tiene abierto el micrófono? ¿Alguien quiere hablar algo? ¿Pudieron acceder a los fallos que le mandé de la doctora Garate? Sí. Bien, léanlos y sigan las pautas de la doctora Garate. Sobre esos fallos van a hablar el jueves, que van a ver nombre. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vamos a arrancar. Ustedes ya con la bolilla de, digamos, todo lo que es la primera parte de capacidad y todo lo que tenga que ver con menores, ya lo vieron con el doctor Pellier. Nosotros hoy vamos a terminar con la unidad 9, que es el juicio de restricción a la capacidad. Vamos a hablar a partir del artículo 31, 32, hasta el artículo 47, creo que es el cese. Efectivamente, hasta el artículo 47 del Código Civil y Comercial. Ustedes a esta altura del partido ya deben tener bien presente que una cosa es la capacidad de titularidad de derecho, se lo llama la capacidad de derecho, y otra cosa es la capacidad de ejercicio, que es la capacidad que tenemos las personas de poder
gozar de nuestros derechos. Una cosa es ser titulares, otra cosa es poder ejercer esos derechos. En principio, todas las personas tienen la plena capacidad de derecho y también de ejercicio, y solo se restringe la capacidad de ejercicio cuando la ley específicamente lo establece, sea o bien en razones de la falta de madurez de las personas, por ejemplo, como sucede con los menores de edad, o bien por una ineptitud psíquica a través del dictado de una sentencia, como ocurre con las personas con capacidad restringida o directamente a las personas que se les declara la incapacidad en razón de que es imposible que puedan ejercer sus derechos. Es decir, los motivos por los cuales se le limita el ejercicio de la capacidad a las personas es la falta de madurez mental o la imposibilidad o bien la ineptitud psíquica. La imposibilidad se va a ver en el caso de las personas por nacer, ¿sí? Los naciturus, y a su vez en el caso de las personas a las que se declara incapaces directamente, que son las que están mencionadas en el artículo 32, última parte, que son aquellas personas que, digamos, están completamente desconectadas del mundo, que no tienen manera de interactuar bajo ningún aspecto con el mundo. El artículo 32 menciona dos tipos de restricciones. Es decir, a toda aquella persona mayor de 13 años, es decir, que ya ha dejado de ser, o sea, que por lo menos es un adolescente, o bien se le puede restringir la capacidad, o bien directamente se la puede declarar incapaz. ¿Cuándo se le restringe la capacidad? Cuando tiene una adicción o una alteración mental o prolongada, que es de suficiente gravedad, y que se estime que el pleno ejercicio de la capacidad puede generar o resultar un daño a su persona o a sus bienes. Este es un concepto jurídico, pero que además está entremezclado con lo biológico. Es decir, acá el solo hecho de tener una alteración mental o una adicción no es suficiente para restringir la capacidad de una persona. Yo puedo tener una alteración mental, incluso permanente o prolongada, pero que no genere ningún tipo de daño potencial a mi persona o a mis bienes, en cuyo caso yo no estaré sujeto a que se me restrinja la capacidad. Es necesario el padecimiento o la alteración o la adicción con una relación de causalidad suficiente en lo que es la ineptitud para que del pleno ejercicio pueda resultar un daño a la persona o a los bienes. Y a su vez, el artículo 32 establece que por excepción puede declararse directamente incapaz a una persona y designársele un representante que supla su voluntad cuando se trata de una persona que está absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno, que no puede expresar su voluntad de ningún modo, formato o medio, y en un sistema de apoyo, un sistema de asistencia es absolutamente ineficaz porque esta persona no tiene manera de expresar su voluntad, en cuyo caso es necesario ya no nombrarle a alguien que lo asista, sino directamente a alguien que lo represente, que suple su voluntad. Ahora bien, tanto la declaración de incapacidad de la última parte del artículo 32 como la restricción o la limitación a la capacidad debe ser decidida por un juez a través de un juicio, de un procedimiento judicial. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Este juicio o restricción de la capacidad tienen lo que se llaman los legitimados para demandar o iniciarlo o hacer la denuncia de restricción o de incapacidad. Y están mencionados en el artículo 33 del Código Civil y Comercial y dicen el propio interesado, el cónyuge no separado de hecho del conviviente mientras la convivencia no haya cesado, los parientes dentro del cuarto grado y del segundo si son por afinidad, y finalmente el Ministerio Público. La declaración no puede ser efectuada de oficio. ¿Esto qué significa? Que solo en principio pueden ser legitimados para iniciar este procedimiento que va a tener como fin la declaración de incapacidad o de restricción de una persona, siempre que sea peticionada por alguna de estas partes o de uno de estos personajes que menciona el artículo 33. El juez no puede de oficio declarar
si nadie se lo pide. Si el juez advierte, por ejemplo, en un expediente, que está en presencia de una situación de una persona vulnerable que podría encuadrar en un supuesto de restricción a la capacidad, no puede declararla, no puede ni siquiera iniciar el procedimiento. Tiene que cursar las actuaciones, darle vista al Ministerio Público para que analice si corresponde o no instar la acción. Digamos, no le corresponde al juez si no es que alguien se lo pide. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, lo que están mencionados, digo, en el artículo 33. El propio interesado, vamos a analizar un poquito cada uno de estos incisos. El propio interesado, esto es una novedad que introduce el Código Civil y Comercial porque el Código Delgado no estaba en la lista de los legitimados a la propia persona interesada. No obstante, la doctrina de la jurisprudencia en su mayoría había entendido que también tenía legitimación. Incluso el artículo 36 del Código actual dice que el interesado puede presentarse ante el juez sin abogado y el juez debe nombrarle, debe, digamos, indicarle que tiene que nombrarse un abogado. Incluso el artículo 31 le asegura que si no tiene dinero para solventar un abogado, el Estado debe proveerle un abogado en forma gratuita. En el segundo inciso, que se menciona al cónyuge no separado de hecho y al conviviente mientras dura la convivencia, obviamente estamos hablando de cónyuge. Cuando hablamos de cónyuge hablamos de persona que se ha casado, que ha contraído nupcias. No confundan cónyuge con conviviente, porque de hecho la propia norma se refiere al conviviente. Lógicamente esto también es una novedad porque antes no estaba reglamentada la convivencia, antes se lo llamaba concubinato a la convivencia y no tenía una sistematización ni reconocimiento, y ahora sí lo tiene a partir del artículo 509. La convivencia, dice el artículo 509, es la unión que está basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y tienen un proyecto en común, personas que por supuesto pueden ser del mismo o de diferente sexo. Cónyuge, lógicamente, es la persona que se ha casado. Entonces, están legitimados el cónyuge mientras no se separa de hecho, y por supuesto si se divorcia ya deja de ser cónyuge, y también puede serlo el conviviente en la medida que la convivencia subsista. Luego, el inciso C habla de los parientes en cuarto grado. La relación entre parientes se manifiesta ante grados, es decir, la cantidad de pasitos que uno tiene que saltear son como casillas del juego de la oca para poder vincularme yo con un pariente. Si, por ejemplo, yo quisiera decir en qué relación de parentesco me encuentro con mis hermanos, yo tengo que ir primero al tronco común, que son mis padres. Y yo tengo un parentesco con mis padres de primer grado y con mis hermanos de segundo grado, porque primero voy a mis padres, luego a mis hermanos. Con lo cual, cuando el código, acá en el artículo 33, menciona hasta los parientes en el cuarto grado, está hablando de los parientes que, haciendo este caminito, llegan hasta la cuarta casilla. Con lo cual implica padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos. Esa es la legitimación. El parentesco, ustedes saben, puede darse por filiación. Esto ya lo habrán visto cuando vieron Estado. ¿Vieron Estado ya, no? ¿Vieron Estado como atributo de las personas? No, profe. No. Bueno, ya van a ver Estado. El Estado es el emplazamiento, es un atributo inherente a la persona, tal como lo es la capacidad, y constituye el emplazamiento que uno tiene en el lugar que uno ocupa en su familia. ¿Sí? El Estado se emplaza o bien por la filiación o bien por el matrimonio. Yo entro en una familia, sea porque soy hijo que puede nacer de forma natural o por un método de reproducción humana asistida, o bien puedo ser un hijo por adopción, o bien porque contraigo nupcias, ¿sí? Y en ese caso, yo me convierto en pariente, pero no por naturaleza, no por consanguinidad, sino que me convierto en pariente por afinidad. Entonces, cuando el inciso C menciona parientes al cuarto grado y parientes por afinidad al segundo grado, lo que está diciendo es, los parientes cuyo parentesco surge por filiación, es hasta el cuarto grado la legitimación, es decir, hasta los nietos. Ahora, si se trata de parientes por afinidad, porque como no son, digamos, de la familia base, sino que han ingresado a la familia por el matrimonio, la legitimación se da hasta el segundo grado, con lo cual incluye a suegro, suegra,
yerno, nuera, cuñado, y hasta ahí va. ¿Entienden? Y luego tenemos al Ministerio Público, que es el que puede denunciar cuando el propio interesado no puede hacerlo, o cuando no existen parientes que puedan iniciarlo, o cuando hay un amigo o alguna persona que no tiene legitimación. ¿Vieron ya en qué consiste el Ministerio Público? ¿Qué es el Ministerio Público? No, bien. El Ministerio Público está... Perdón, lo vimos, en realidad estaban en la plenaria, en los videos de la plenaria. Claro, por eso preguntaba. Bien, entonces lo voy a pasar rápidamente. El Ministerio Público es un conjunto de órganos estatales que tiene por fin la representación y la defensa de los intereses de la sociedad y del Estado frente al Poder Judicial. Es un conjunto de órganos estatal que, si bien están bastante emparentados con el Poder Judicial, no pertenecen al Poder Judicial. Es una cosa aparte. Su actuación con relación a los incapaces o las personas con capacidad restringida está regulado por el artículo 103 del Código Civil y Comercial y tiene una actuación complementaria y una actuación, o bien una actuación principal, dependiendo de la situación. La actuación del Ministerio Público es complementaria en todos aquellos procesos judiciales en los que se involucran derechos relativos a los incapaces o las personas con capacidad restringida, de suerte tal que el juez, cada vez que tiene algún acto procesal importante adelante del juicio, antes de llevarlo a cabo, tiene que darle vista al Ministerio Público, es decir, al asesor, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires, al asesor de incapaces. Sea cuando tiene que correr traslado de la demanda, sea cuando tiene que contestar excepciones, cuando tiene que producir prueba, cuando se va a dictar la sentencia, tiene que notificar la sentencia, cuando, si por ejemplo esa sentencia se apela para que el Ministerio Público, por ejemplo, la pueda apelar. Bueno, nada, en todos los actos trascendentales del proceso tiene que correrse vista, y si esa vista, esa intervención no está presente, esa actuación complementaria no está verificada, el acto procesal que le sigue es nulo. ¿Sí? Es nulo. Porque la representación de los incapaces es una representación legal y dual, donde no solo intervienen los representantes que la ley le acuerda, o los apoyos en su caso, que la ley, el juez le acuerdan a los incapaces, sino que además necesariamente siempre tiene que intervenir en forma complementaria el Ministerio Público. Por eso se dice que la representación es dual. Pero a su vez, la actuación no solo puede ser complementaria, sino puede ser principal cuando, por ejemplo, el representante está inactivo o no representa de forma adecuada al incapaz, o hay conflicto de intereses. Por ejemplo, el representante y el representado son, el curador de un incapaz, son socios de una misma sociedad y tienen un problema societario. Entonces no puede, hay un conflicto de intereses. Si tienen que rendir cuentas, por ejemplo, el representante al representado, lógicamente no se las va a aprobar el representante a sí mismo. Entonces, en ese caso hay una actuación principal. Lo mismo sucede en el ámbito judicial, por ejemplo, si hay una sentencia que se dicta en contra de los intereses de un incapaz y el representante no la apela. O la apela y no funda el recurso. Incluso este asunto ha llegado hasta la Corte de la provincia, que ha dicho que el Ministerio Público tiene la facultad de apelar la sentencia e incluso de fundar el recurso cuando la sentencia la apeló el representante legal y no lo fundó, aun cuando se hubiese pasado el plazo. Porque en definitiva hay un desamparo que debe ser suplido por el Ministerio Público. ¿Entienden esto? Luego, tenemos la regla que está contenida en el artículo 36, y yo mientras me tomo un mate, que es la de quién es el juez competente. El artículo 36 dice que el juez competente para entender en este procedimiento de determinación de la capacidad es el correspondiente al domicilio de la persona interesada o del lugar de internación. Y esta es una regla bastante lógica y es una derivación del principio de inmediatez que surge del artículo 31
que tiene que tener el juez con relación a la persona que le va a restringir la capacidad o que le va a declarar su incapacidad. El juez tiene la obligación de tener un contacto inmediato con la persona y a su vez tiene que tener un contacto inmediato con toda la prueba y con todo el entorno de la persona que le va a restringir la capacidad o que va a declarar su incapacidad. Por eso es que tiene que ser el juez más cercano al lugar del domicilio o al lugar a donde está internada la persona, si es que lo estuviera internada. De hecho... Disculpe, una pregunta. Cuando habla de ese entorno, ¿habla con el médico de cabecera o pone algún perito? ¿Cómo es? ¿Habla con una sola persona? O sea, me refiero a la parte de la que usted dijo, biología, lo médico. ¿Ahí cómo hace? ¿Pone peritos? Gracias. Dame 2 minutos y te respondo. Dale. Ahí vamos, sí, está bien la pregunta. Es correcta la pregunta. El artículo 36 es el artículo siguiente, es el que establece, con este tema de la inmediatez, digo que tiene que tener la persona interesada con relación al juez, es que, de hecho, el propio interesado es parte, se lo considera parte del proceso, no solo cuando él es el que pide su propia restricción a la capacidad, sino además cuando es denunciado por otro y quiere resistirse. Es decir, si por ejemplo viene un pariente y le quiere restringir la capacidad, él puede contratarse un abogado y presentarse en el expediente para probar que no padece esa adicción ni padece esa enfermedad mental prolongada que le están atribuyendo. Y entonces puede presentarse con un abogado y ofrecer todo tipo de prueba. Este artículo 36 es también una aplicación de las reglas generales que están contenidas en el artículo 31, en los incisos D y E, en cuanto establece que la persona tiene derecho, o sea, la persona que se le va a restringir la capacidad o que se le va a declarar su incapacidad, tiene derecho a recibir la información a través de los medios y las tecnologías más adecuadas para su comprensión. No es que si usted tiene una persona que realmente tiene un padecimiento mental severo, se la siente y se le lea como si fuera una escritura pública, un escribano o un juez. No, hay que tratar de hacerle comprender cuál es la situación, cuáles son los medios de prueba que se van a ofrecer. Es decir, tratar de que se le brinde la información a través de los medios y tecnologías adecuadas que lo pueda comprender, en el caso de que lo pueda comprender. No, por supuesto, estamos hablando de la persona que está completamente desconectada de la realidad, como una persona que está en coma. Digamos, ahí no hay manera de que reciba información. Y a su vez, el inciso E dice que, del artículo 31, estoy hablando, toda persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada que, si no la puede pagar, como ya les dije, se la tiene que solventar el Estado. De hecho, el artículo 35 establece que el juez tiene que tener una entrevista personal con el interesado. No puede dictar la sentencia en la que va a restringir la capacidad si no tiene una entrevista personal con el interesado. Esta entrevista no es una entrevista opcional, es una entrevista obligatoria. El juez debe conocer personalmente, debe tener un vínculo, un estrecho vínculo con la persona a la que le va a restringir la capacidad, porque de esta manera puede, tiene que indagar sobre sus preferencias, indagar sobre sus deseos, sobre cuál es su entorno familiar, cuáles son sus necesidades concretas, porque cuanto más conocimiento personal tenga el juez con relación a la persona, más eficaces van a ser las medidas que va a poder el juez diseñar a la hora de dictar la sentencia. Ustedes tienen que tener presente que luego de la sanción de la Ley de Salud Mental, que se amalgamó al Tratado sobre Discapacidad y Salud Mental, y luego con la sanción del Código Civil y Comercial, ha cambiado un poco el paradigma en materia de restricción a la capacidad, porque el principio es promover la autonomía de la persona a la que se va a restringir la capacidad y tratar de limitarla en lo menos posible, y a su vez diseñar un sistema, una red de contención, lo que se llama un sistema de apoyo, que de eso vamos a hablar ahora, que
le permita al juez tratar de diseñarlo como si fuera un traje a medida. Es decir, acá el juez puede tener más o menos 5 o 6 ideas básicas de cómo se protege la persona y el patrimonio en general de las personas que tienen que son merecedoras, que se les debe restringir la capacidad para digamos, preservar su persona o su patrimonio. Pero lo cierto es que este contacto inmediato, este contacto personal, directo, estrecho, en el que indaga sobre las preferencias y los deseos de la persona, lo que le permiten al juez es aplicar y diseñar en forma concreta a cada caso en particular cuál es la contención que debe funcionar para esa persona y no para otra. Porque puede pasar que para una persona la contención que necesite sea la de poder administrar su patrimonio solamente, pero por ejemplo pueda manejar el dinero para hacer compras hogareñas y pueda vivir solo, por ejemplo. En cambio, otra persona no pueda ni siquiera cuidar, digamos, de su aseo personal y necesita de un acompañante terapéutico, con lo cual ya el apoyo es otro. Es decir, acá el juez, cuando dicta la sentencia, lo que hace es un traje a medida. Por eso es muy importante la entrevista personal. Y ya voy a responder tu pregunta sobre cuál es la prueba. Déjame pasar por otro tema más y sigo. El artículo 34, el artículo 34 establece lo que se llaman las medidas cautelares. Hago un breve paréntesis para explicar en qué consiste una medida cautelar en general, para que luego la podamos entender en el marco de este proceso. En cualquier tipo de proceso, de contenido patrimonial, que a ustedes se les ocurra, cuando concurren ciertos recaudos, en especial atinentes a la verosimilitud del derecho, es decir, cuando el derecho que se está peticionando ante el juez tutelar y que va luego a ser reconocido en una sentencia, aparece en principio como verosímil, es decir, tiene lo que se llama en derecho y en jurisprudencia el humo de buen derecho, es decir, que parecería ser que tiene razón el que está pidiéndole al juez que le proteja su derecho, y si además logra demostrar que, además de esta verosimilitud del derecho, que necesita tutelar en forma preventiva, antes del dictado de la sentencia, necesita asegurar el derecho con alguna medida, con alguna resolución judicial, para evitar que cuando se obtenga la sentencia, que van a pasar tiempo hasta que se obtenga la sentencia, ese derecho luego no se torne ilusorio porque las circunstancias han cambiado, es posible que el juez otorgue una medida cautelar para preservar ese derecho. Esas medidas cautelares son resoluciones que se dictan en el marco de un proceso judicial, a veces antes de que se inicie el juicio principal o en general luego de que se inician, y lo que se pretende es justamente preservar, cautelar, mantener una situación resguardada para que luego, cuando ese derecho sea reconocido en la sentencia definitiva, esa circunstancia pueda estar justamente asegurada. Piensen ustedes en un juicio de contenido patrimonial en el que se reclama la cantidad de X pesos y si yo le doy tiempo al deudor para que se insolvente a lo largo del proceso, cuando yo llegue a la sentencia en la que se reconoce mi derecho, voy a tener una sentencia que no la voy a poder ejecutar porque el deudor ya no va a tener ningún bien. Entonces, lo que se puede hacer a lo largo del proceso es convencerlo al juez de que mi derecho es más o menos bueno, tiene bastante buen olor, es bastante verosímil. Entonces, lo que le voy a pedir es al juez que me embargue, que me lo inhiba, digamos, que le decrete la inhibición general de bienes, que le embargue algún bien para preservar la posibilidad de que luego yo, al momento de obtener el reconocimiento judicial, pueda finalmente hacer efectivo ese derecho. En el marco de un juicio de restricciones a la capacidad, también pueden decretarse medidas cautelares. El artículo 44 específicamente dice que durante el proceso el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona interesada. La decisión debe determinar qué actos, por ejemplo, requieren uno o varios apoyos, o bien directamente la representación de alguien, y a su vez hasta también se pueden designar redes de apoyo con funciones específicas.
El código derogado, el código de Vélez, solo contemplaba de alguna manera la situación patrimonial, es decir, solo tenía como en miras el dictado de medidas cautelares durante el proceso a resguardar la faz patrimonial del presunto insano, y tenía una figura muy conocida, que sigue estando vigente, que era la del designador, la designación de un curador ad bona, o decir, un curador de los bienes. Es decir, el juez lo que hacía cuando se iniciaba un procedimiento de incapacidad, era en ese caso, lo que hacía era designar un administrador de los bienes que tenía que presentar un inventario y que además iba a ser el que iba a preservar y mantener los bienes. No podía disponer de esos bienes, solo los podía administrar y conservar hasta que luego se designase el curador definitivo de esa persona. Hoy en día, el artículo 34 establece la posibilidad de dictar medidas cautelares de una manera mucho más abarcativa, porque no solo se pueden dictar medidas tendientes a proteger el patrimonio de la persona, sino que además pueden obtenerse medidas provisorias que tiendan a proteger directamente a la persona, ya sea a través de la designación de un asistente, de un apoyo, o de una ONG que lo vaya a asistir, o de una asociación civil, o de un geriátrico. Es decir, son diferentes las medidas que incluso a título de personas que no tengan contenido patrimonial que un juez puede dictar a lo largo del proceso. ¿Qué sé yo? Piensen ustedes en que si una obra social, por ejemplo, se niega a cubrirle un tratamiento, por ejemplo, cubrirle el geriátrico a una persona, o que corresponde designarle un ayudante terapéutico y la obra social o la prepaga no se lo quiere pagar. Entonces el juez puede dictar medidas cautelares tendientes justamente a asegurar y obligar a la obra social o a la prepaga a que cubra a título cautelar este tipo de servicios. También en materia patrimonial puede ordenar la confección de un inventario, la designación del curador ad bona con facultades de administración. Incluso puede designar un apoyo que lo ayude a la persona, si tiene algunos problemas para manejar el dinero, que lo ayude a ir a cobrar la jubilación, a pagar los impuestos. Todo esto en forma provisoria, porque lo cierto es que si nosotros estamos frente a un proceso en el cual la finalidad que tenemos es evitar que una persona, en razón de su padecimiento mental o su adicción, se infrinja a ella un daño o a su patrimonio, bueno, entonces eso no admite demora. Se necesita preservar desde el vamos, desde que arranca el proceso. Con lo cual, estas facultades provisorias están claramente enmarcadas por el artículo 34. ¿Estamos hasta acá? Profe. Sí, profe. ¿Sí? Yo tengo una duda, volviendo un poquito más atrás, acerca de lo del juez competente. Supongamos que falla un juez que el abogado o el mismo que tiene la capacidad restringida considera bastante conservador, digamos. ¿Él puede pedir que intervenga otro juez? No. Y ahora, la segunda parte de la pregunta sería, como dice... Es decir, las causales de recusación de los jueces están muy bien determinadas por el artículo 17 y 30 del Código de Procedimiento, y vos tenés un juez natural, no podés elegir a los jueces. No, a los jueces se puede recusar sin causa. Me parece que en este tipo de procedimientos no se puede recusar sin causa a un juez. Estoy contestando a un chat. Lo explico esto. Ahí uno puede puede decidir que un juez no intervenga en un asunto personal por dos motivos: expresando causa o sin expresarla. Solo se admite, en principio, la ley procesal admite la recusación sin causa en los procesos de conocimiento, en los procesos ordinarios. Es decir, los procesos más largos. Esto tendría que dar una clase de derecho procesal para entender esto. El juicio de determinación de la capacidad no es un proceso ordinario, es un proceso más bien sumario, eso es todo tipo de procedimiento, mucho más corto, más acotado, en el cual en principio la recusación sin causa no está admitida. Es necesario expresar cuál es la causa. Las causas son las que están establecidas por la ley. Por ejemplo,
que el juez es acreedor mío, es deudor mío, es amigo mío, es enemigo mío, es mi pariente. Es decir, cuando hay causales de ese tipo, que están específicamente determinadas, o lo he denunciado previamente en otra causa, pero yo, digamos, una vez que está designado juez, en principio, ni siquiera que yo lo denuncie penalmente al juez es causal para que de recusación. Tengo otra pregunta. Sí. Ahora, por ejemplo, que no hace nada, ¿no? Le fallan así, a la persona, por ejemplo, le impiden circular con el auto. Y supuestamente está estipulado que a los 3 años, es una fecha aproximada, que se vuelva a verificar esa incapacidad o capacidad restringida. Sí, la revisión de la sentencia, de eso vamos a hablar. Sí, si la persona, por ejemplo, sabiendo de la situación, ¿no? Se muda de Tierra de Fuego a Jujuy, ¿qué pasa? Son dos jurisdicciones distintas. A ver, si me vas a plantear echar la ley, echar la trampa, sí. Si uno va a ejercer abusivamente los derechos y eso la ley lo ampara, y la verdad que no. Es como el caso de una persona, no me acuerdo dónde era, pero en una provincia del norte, no sé si fue Tucumán o alguna cosa así, que para jubilarse, un señor, para jubilarse a los 60 años como una mujer, se cambió el nombre, se percibió como mujer, pasó de llamarse Carlos a Karina, y pretendió jubilarse a los 60 años porque era una mujer. Es un ejercicio abusivo del derecho, eso. Ahí es como la gente que se muda ficticiamente a Santa Clara para no rendir el examen de conducir. Está mal. Bien, bien. No, igualmente, como no todos los jueces fallan igual, quizás, bueno, está en el límite. No hay límite. Vos no podés, no hay límite acá. Vos no podés apartarte forzadamente del juez natural. El juez es el que te tocó. Vos, en todo caso, lo que tenés son acciones pertinentes, ya sea de revisión de la sentencia a través de apelaciones, para eso está la Cámara de Apelaciones, o bien, si el juez incumple con sus deberes, por ejemplo, de revisar la sentencia, denunciarlo en el Consejo de la Magistratura por incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Sí? Pero no podés apartarte del juez. No, del abogado puede sí. elegir el juez. Perdón, del abogado sí. Cualquiera de los dos abogados del abogado podés cambiar todas las veces que quieras. Obviamente te va a costar plata, pero podés cambiar todas las veces que quieras. Porque el vínculo con un abogado es un vínculo de confianza. Exactamente. Es decir, y si uno no confía en su abogado, es como no confiar en el médico, chicos. Pero puede pasar eso. Obvio, por supuesto. Por supuesto. ¿Sigo? Sí. La sentencia, y acá voy a hablar, ustedes me preguntaron, alguien me preguntó sobre cómo se probaba con dictámenes médicos. La sentencia está establecida en el artículo, está explicada cuál es el contenido, está explicado en el artículo 37 del Código Civil y Comercial, y dice que el juez necesariamente debe pronunciarse sobre los siguientes puntos. El primero es el diagnóstico y el pronóstico. Es decir, acá lo que el juez tiene que hacer al momento de restringir la capacidad de una persona, o bien de declarar su incapacidad, es hacer una descripción de cuál es la patología que justifica la decisión. Para justificar esta patología, lógicamente que tiene que recurrir a peritos. La sentencia, y fíjense que la última parte del artículo 37 dice, para expedirse es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario. Durante el proceso, hay un equipo interdisciplinario conformado por médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, si se trata de una persona que tiene limitaciones físicas, con fisioterapeutas, es decir, un equipo interdisciplinario que lo que hacen es elevar un informe con el diagnóstico y eventualmente el pronóstico de esta persona en cuanto a lo que es su patología. A su vez, incluso
para poder iniciar el procedimiento, hay que acompañar mínimamente una prueba y ofrecer a través de por lo menos unos certificados médicos, una historia clínica, que para arrancar el procedimiento, para poder empezar a demostrarle al juez los hechos en los que yo voy a fundar esta petición de restricción o declaración de incapacidad. Con lo cual, lo primero que tiene que decir el juez es, yo tengo a sultano de tal, en este procedimiento, que tiene este padecimiento, padece esta enfermedad, y esta enfermedad la padece, o esta adicción la padece, porque el equipo técnico interdisciplinario, en virtud del informe y las pericias que se han realizado a lo largo de este proceso, así me lo indican. A su vez, no solo tiene que decir cuál es la patología, sino que además tiene que tratar de describir cuál es el pronóstico, es decir, la evolución de esa patología. Es decir, cómo va a impactar esa patología en la vida futura del interesado. Esto es un factor muy importante, porque como yo les dije, el concepto de determinación de la restricción a la capacidad y de la incapacidad es un concepto mixto, biológico y jurídico. Biológico porque tengo que tener un sustrato biológico, que tengo que tener una patología, tengo que tener un padecimiento o una adicción. Pero a su vez, esto tiene que incidir disvaliosamente en las facultades de esta persona a los fines de que pueda realizar todos los actos que la vida civil nos permite, sin que de esa manera se ponga en riesgo su persona o su patrimonio. Con lo cual, el pronóstico, es decir, la evolución de la patología, es algo tan importante como describir a la patología en sí misma, porque de esa manera el juez, en función de esa evolución, es que va a diseñar el sistema de apoyo que esa persona necesita. Es decir, trata de una persona que ya en la evolución lo que le está indicando es que no, digamos, tiene una enfermedad irreversible y que no se va a recuperar, sino que va a ir empeorando su cuadro mental o patológico. Bueno, es lógico entonces que el sistema de apoyo tienda justamente cada vez a ir ampliando más su marco de actuación. Por eso es muy importante que el juez no solo tenga el diagnóstico, sino además tenga el pronóstico. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Una persona que tiene mal de Alzheimer. Sí. Bueno, ahí tiene el diagnóstico que tiene una enfermedad mental y un pronóstico futuro que es irreversible. Exacto, exacto. A eso me estoy refiriendo. Ahí se le puede declarar la incapacidad restringida. No, la incapacidad no, la restricción a la capacidad. No. Esto, ténganlo, Mónica, te lo digo, ténganlo bien presente esto. El código lo que persigue es limitar lo menos posible el ejercicio de la capacidad de las personas. Lo que busca es fomentar siempre la autonomía. Cuanto más autonomía tenga, siempre teniendo como norte que la persona no otorgue actos que puedan resultar perjudiciales para su persona o su patrimonio, y esto surja de forma eminente y grave, el juez lo que tiene que hacer es tratar de limitar lo menos posible. Solo se declara incapaz a la persona del artículo 32, última parte. Es decir, a la persona que está completamente desconectada de la realidad. Es decir, la persona que, exacto, lo que dicen acá, lo que dice Isabel Correa, la persona, en principio se presume la capacidad y solo se puede declarar incapaz a la persona que no tiene manera de tener un vínculo de una manera de expresar su voluntad y una manera de conectarse con la realidad. No tiene manera de comunicarse, de expresar su voluntad. Esto prácticamente está reducido al supuesto de la gente que está en coma o la gente vos que mencionas el caso del Alzheimer, en la última fase. Ok. ¿Sí? En la última fase. Si no, se le restringe la capacidad y se le va diseñando el sistema de contención que la va conteniendo, valga la redundancia. Gracias, doctor. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, en el caso de Cerati, si hubiese despertado, ¿sí? Si se despierta, está bien, ¿sí?
ahí automáticamente queda nulo la sentencia. No, nulo no. Nulo no. La sentencia se revisa. Ah, Lo vamos a ver a esto. Se revisa y se amplían las facultades. No, nulo no. bien. Ahora lo vemos eso. ¿Alguien quería preguntar algo? Yo, profesor, así como Sí. se amplían las facultades, ¿puede ser que se vaya acotando las Claro. facultades con el tiempo En el que se caso vaya que plantea degenerando la Mónica, claro, lógicamente, en el caso que Sí. plantea Mónica de una persona con mal de Alzheimer, que sabemos que es una enfermedad degenerativa, que lejos de evolucionar va a involucionar, cada vez se va a agravar, es muy probable que en las sucesivas revisiones de la sentencia se vayan restringiendo más el ejercicio de la capacidad. Por eso, insisto en esto, es un procedimiento a medida. Y las sentencias no causan estado. No causan estado, porque si, así como si la persona se agrava o la persona se restablece, cesa la limitación o se agrandan las facultades que tiene. Es decir, la revisión de la sentencia, la ley indica que tiene que hacerse cada 3 años obligatoriamente. El juez tiene que revisar la sentencia. Para eso necesita nuevamente un informe del equipo interdisciplinario, nuevamente tener contacto personal, una entrevista personal, y si el juez se olvidó, el Ministerio Público tiene que instar la revisión. Pero a su vez, antes de ese tiempo, el propio interesado puede pedir la revisión de la sentencia. Es decir, mire, la verdad es que me estoy curando, la adicción que la estoy logrando domar, el padecimiento está mermando, le dieron con la medicación, me estoy curando, o estoy... Bueno, entonces en ese caso el juez hace la revisión a través del equipo interdisciplinario y dicta la sentencia ampliando facultades. O directamente, de acuerdo al artículo 47, haciendo el cese, porque puede completar, digamos, puede hacerse el completo restablecimiento de la capacidad. Acá la sentencia no es estática, dice Elizabeth Correa. En realidad, la sentencia no causa estado. No es que es inamovible. La sentencia es siempre revisable. ¿Sí? Bien. Perdón, en el caso de una adicción, por ejemplo, ¿se podría modificar la situación de incapacidad? ¿Cómo? No escuché. En el caso de una adicción, por ejemplo, el adicto que puede haber superado, ¿se modifica la situación de incapacidad existente? Él no es un incapaz, nunca lo va a ser. Es una persona con la capacidad restringida. Esto, vuelvo a lo mismo. Incapaz es solo, asimílenlo a la persona que está en coma. No tiene la posibilidad de comunicarse con el mundo exterior. Una persona adicta es una persona a la cual eventualmente el juez le puede restringir la capacidad. Lógicamente, si se cura, ya no va a tener ese padecimiento que pone en grave. Usted siempre tiene que pensar en el artículo 32, no, que pone en un grave, inminente peligro a su persona o su patrimonio. Si ya cesó la causal de adicción, se curó o logró restablecerse y ya no hay un riesgo inminente y serio de que pueda producirse a su persona o a su patrimonio un daño, bueno, entonces en ese caso cesan los motivos que sustentaron la decisión de restringir la capacidad. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Profe, tengo una duda, también un ejemplo específico, digamos. En el caso de una persona que tenga la capacidad de ejercicio restringida por un tema de adicción y tenga un estado de filiación, o sea, te tenga, por ejemplo, un hijo y no haya nadie más para cuidarlo, ¿qué pasa con esa relación? ¿Cómo se hace? Depende. Porque si esa persona no está en condiciones de ejercer por sí sola la responsabilidad parental, el juez, de su juicio de determinación de capacidad, lo que tiene es que designarle un apoyo, un asistente, que justamente lo ayude. Las causales para la cesación de la responsabilidad parental son muy extremas. Es decir, se fomenta siempre
digamos, la ley prefiere siempre que los hijos estén con sus padres, ¿sí? Y si sus padres necesitan una red de contención, pues hay que dársela antes que quitarle a los chicos. Alguien me preguntaba algo de autismo. A ver. Si alguien padece un aspecto de autismo grave, ¿podría ser asimilado en el que no puede manifestar su voluntad? Y eso la verdad lo tendría que determinar el equipo técnico. Ya ahí entramos en situaciones médicas que yo desconozco. Yo creo que con una persona autista algún grado de comunicación existe siempre. Acá, volvemos a lo mismo. Fíjense lo que dice el artículo 32. El artículo 32 dice, yo quiero que ustedes siempre tengan presente esto, cuando se trata de una persona absolutamente imposibilitada de reaccionar, de interrelacionarse con su entorno y expresar su voluntad por cualquier medio, forma, formato o modo. Es decir, una persona que está en blanco. Esa es la persona incapaz. Yo no sé, un autista grave, la verdad no he tenido contacto con personas de autismo grave. Sí he tenido contacto con personas autistas, bueno, con Asperger por supuesto, con las cuales se puede interactuar perfectamente. No son supuestos de incapacidad. Una persona que esté en estado vegetativo, entonces, por ejemplo... Claro, el coma. La persona no puede... O la persona que está ya en un estado terminal que no puede hablar. ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces, artículo 37, la sentencia tiene que tener el diagnóstico y el pronóstico. A su vez, inciso B, tiene que el juez determinar la época en la que esa situación se manifestó. Esto es de suma importancia, porque influye decididamente en la validez o invalidez de los actos jurídicos celebrados por la persona con anterioridad a la inscripción de la sentencia que restringe su capacidad de conformidad a lo establece el artículo 45. Dejo en latencia 10 minutos esto porque lo voy a explicar en 10 minutos. Pero es muy importante que se sepa cuándo se manifestó antes de iniciarse el juicio, cuándo se manifestó la enfermedad. Porque es posible, no digo que lo sea, es posible anular los actos que haya celebrado esa persona con anterioridad a la inscripción de la sentencia. ¿Sí? Además deben establecerse, el juez debe mencionar cuáles son los recursos personales, familiares y sociales existentes. Esto alguien me preguntó sobre el médico y qué sé yo. Esto también es una manifestación de la inmediatez. Y el juez acá lo que tiene que analizar son varias cosas. La primera, cuáles son los bienes, cuál es el patrimonio, perdón, cuál es el patrimonio, cuáles son los bienes, cuáles son los recursos que tiene la persona que le va a restringir la capacidad o que le va a declarar su incapacidad. Primer punto. Segundo punto, cuáles de esos bienes van a estar afectados al mantenimiento y al cuidado de esa persona. Porque parece que es una persona que tenga bienes cuantiosos y no necesite de todo su patrimonio para su manutención. Y a su vez, además tiene que indicar cuáles serán los bienes que van a ser necesarios que los administre otra persona que no sea la propia persona restringida. Además, tiene que saber cuáles son los recursos familiares y sociales que tiene el entorno de la persona a la que le va a restringir la capacidad. Y cuando hablamos de recursos, no solo estamos hablando de dinero, estamos hablando de educación, de formación intelectual, si están vinculados con instituciones que puedan ayudar para la patología que tiene esta persona, si tienen obra social, si tienen una prepaga, si tienen los servicios elementales de luz, gas, cloacas, qué sé yo, cuál es por eso acá insisto en esto, el equipo interdisciplinario funciona en todo sentido, porque el asistente social tiene que ir a ver a dónde va a vivir esa persona o a dónde vive esa persona, quiénes son los posibles personas que van a ser sus apoyos, dónde viven, cómo viven, cuáles son los recursos que tienen, cuál es el tiempo que disponen. Porque yo puedo tener mucha voluntad de ser el apoyo de alguien, pero laburar
12 horas por día y no tener el tiempo material para ocuparme de esa persona. O puedo tener mucha voluntad, pero no estar a la altura física o económica o de habilidades intelectuales para hacerme cargo de una persona con una determinada patología. O puedo tener habilidades intelectuales para determinados aspectos y para otros no. Yo puedo ser una persona, por ejemplo, si a mí me designaran apoyo de alguien, y yo sería una persona que podría ocuparse mucho de la cuestión patrimonial, porque soy un tipo muy organizado, sé manejar tema de bancos, me hallo con los papeles, soy abogado. Ahora, no me sería fácil ocuparme del cuidado personal, de la higiene de una persona, porque la verdad que no lo sabría hacer, ¿sí? Si lo tuviera que hacer lo haría, pero digo, hay que saber también cuáles son las aptitudes que tienen los apoyos y el entorno que va a circundar a esta persona. Con lo cual, el juez tiene que conocer todo esto, y esto en definitiva es también una manifestación del principio de inmediatez. A su vez, el artículo también menciona en el inciso D que el juez debe pronunciarse acerca del régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Acá, el juez, esto de que yo les digo que tiene que adoptar tiene que hacer un traje a medida a la persona, lo que se le da es un amplio margen de actuación para diseñar estas estrategias de apoyo y de asistencia, en su caso, para que se restrinjan en la menor medida posible la autonomía, porque, como ya lo hemos dicho varias veces, lo que se fomenta es la autonomía del afectado, y a su vez que esa autonomía vaya para adelante, no para atrás, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, ya lo dije y lo vuelvo a decir, es imprescindible, dice el artículo 37, que tenga el dictamen de un equipo interdisciplinario. El artículo 38, que es el artículo siguiente, establece lo que se llama el alcance de la sentencia. Dice, la sentencia debe determinar la extensión y el alcance de la restricción, especificar cuáles son las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación a la autonomía personal sea la menor posible. Asimismo, debe designar una o más personas de apoyo o curadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32, y señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación. ¿Qué es lo que está diciendo este artículo? Por un lado, lo que ya hemos dicho, respetar la mayor autonomía posible del sujeto afectado. Esto caracteriza el régimen. Se presume la capacidad y el juez tiene el deber tiene que tener el deber de establecer con absoluta precisión y claridad cuáles son los actos que va a restringirle el ejercicio a la persona. Y a su vez, debe indicar si va a necesitar apoyo. Cuando hablamos de apoyos, estamos hablando de medidas de tipo judicial o extrajudicial, que pueden estar representadas por personas o por instituciones, que lo que hacen es asistir, ayudar a la realización de determinados actos concernientes al cuidado de la persona o la administración de los bienes de esa persona. Es un régimen de asistencia, no es un régimen de representación, ¿sí? No suplen la voluntad, sino que lo coayudan, lo asisten. Entonces el juez tiene que ahí diseñar cuáles son los actos para los cuales va a necesitar asistencia y a su vez cómo va a ser llevada a cabo esa asistencia. Incluso puede designar 2, 3, 4, 5 apoyos, sin ningún problema. Un apoyo que se encargue de cobrarle la jubilación, otro que se encargue del cuidado personal, otro que se encargue de contratar el abogado que va a llevar adelante los juicios, por ejemplo, que tiene la persona cuya capacidad se ha restringido. Puede ser una institución que trata en forma adecuada un hogar de día, o una institución directamente un geriátrico en el que esta persona viva, porque la afección que tiene así lo exige. Es decir, esas son las medidas de apoyo. Y el juez debe precisarlas con mucha determinación. Incluso puede establecerse en algunos supuestos que tenga facultades de representación. Porque, por ejemplo, una persona, apoyo al que lo faculta a todo lo que sea concerniente
la jubilación de la persona, le va a dar la facultad entonces para representarlo, para ir a cobrarla, ¿sí? Entonces en ese caso va a haber además facultades de representación. La sentencia, dice el artículo 39, debe ser inscripta en el registro del estado civil y capacidad de las personas y debe dejarse constancia al margen del acta de nacimiento. Los actos que otorga la persona producen, ahora vamos a hablar de esto, producen sus efectos recién a partir de que esa sentencia es inscripta. Y si se desaparece la restricción, hay que cancelar inmediatamente la inscripción. ¿Qué es lo que hace este artículo 39? La sentencia, una vez que se dicta, ya respecto de la persona involucrada, claramente, ya produce sus efectos. El tema es que si esta persona celebra actos jurídicos con terceros ajenos a ese proceso, la restricción a la capacidad, a los efectos de la validez del otorgamiento de ese acto jurídico, solo va a ser oponible a ese tercero una vez que la sentencia esté inscripta en el registro del estado civil y capacidad de las personas. Ahí lo que dice el artículo es que se dicta la sentencia, después tiene que liberar un oficio al registro civil y en el protocolo, al lado donde está sentado el acta de nacimiento, que siempre hay una columna al costado, debe anotarse la sentencia y debe decirse, con tal fecha, tal juez restringió la capacidad de esta persona y tener una suerte de minuta, una copia de la sentencia. Esta norma lo que hace es dar a publicidad frente a terceros que a esta persona se le ha restringido la capacidad. De suerte tal que, a partir de que está inscrita en el registro de Estado Civil y Capacidad de las personas, quien celebre un acto jurídico, un contrato con esa persona que se le ha restringido la capacidad, luego no puede venir a invocar la validez del acto si es que ya estaba publicada la sentencia que restringía la capacidad. De suerte tal que, entonces, el incapaz o la persona a la que se le ha restringido la capacidad puede demandar la nulidad del acto, salvo, claro está, que haya ocultado su incapacidad. Sobre esto vamos a hablar en un ratito. Tiene un problema igual esta norma, o varios, y ha sido bastante criticada. Pues esta es una novedad que tiene el código. El anterior código, la oponibilidad a terceros y la bisagra de la validez o invalidez de los actos que celebraba la persona restringida estaba a partir de que se dictaba la sentencia. Acá es desde que se inscribe en el registro civil de las personas. Pero tiene varios problemas esta inscripción, porque no ha sido debidamente sistematizada aún a la fecha. El primer problema es que los registros son provinciales. Hay una norma general de registros de actuación, pero los registros de Estado Civil y Capacidad de las personas son provinciales. Cada provincia tiene un registro particular. Con lo cual, si se anota en la provincia de Buenos Aires, esa misma persona en Córdoba no aparece como restringida su capacidad. Primera cuestión. Segunda cuestión, y no hay un sistema de información. Segunda cuestión, y diría lo más importante, que es que en realidad esa sentencia, además de inscribirse en el registro civil, debería inscribirse en los registros de los bienes, es decir, en el registro de la propiedad inmueble, en el registro de la propiedad del automotor, de los buques, qué sé yo. Porque en realidad los actos que pueden, digamos, verse afectados por esta capacidad restringida, van a ser los actos claramente de contenido patrimonial. Si la persona a la que se le ha restringido la capacidad vende un bien de su propiedad, ese bien, si es registrable, la registración, si la sentencia que le ha restringido la capacidad estuviera anotada en un registro de la propiedad de bienes, sería infinitamente más fácil para advertir a los terceros que van a contratar con esa persona que está restringida su capacidad. Entonces, es una norma que existe, pero que tiene algunas dificultades. En general, la doctrina lo que sostiene es que debiera haber una suerte de registro nacional de anotaciones donde, así como uno para cuando compra un auto pide un informe de dominio,
pida también un informe a ese registro nacional, un registro nacional de anotaciones, de sentencia, de restricción de la capacidad, para saber si la persona con la que estoy contratando no tiene restringida su capacidad, es decir, si tiene libre el ejercicio para el acto que yo estoy intentando celebrar. De esa manera, el sistema cuadraría perfecto. Pero todavía estamos a medio camino. Bueno, revisión de la sentencia, artículo 40, ya lo vimos. Lo mismo que cese de la restricción a la capacidad, que está en el artículo 47. Yo quisiera detenerme en cómo es este sistema que tiene de protección el Código Civil y Comercial para las personas a las que se restringe la capacidad o a las personas a las que se le declara su incapacidad. Porque el sistema varía. Si nosotros estamos hablando de una persona a la que le hemos declarado su incapacidad, es decir, a esta persona de la última parte del artículo 32, entonces en ese caso el sistema es un sistema de representación legal, necesaria y dual. Representación, es decir, se le nombra un curador que lo que hace es suplir su voluntad y lo representa en todos los actos de la vida civil que la ley le permite al representante manifestar la voluntad del representado. ¿Sí? Ese representante, el juez, ese curador, lo nombra de conformidad a las reglas de la curatela, que obviamente van a ser, obviamente siempre preferidos los parientes, es decir, cónyuge, hijo, bueno, nada, hermano, padre en su caso, ¿sí? Es el representante. Ahora, si estamos frente a un supuesto de persona a la que le hemos restringido la capacidad, que guarda cierta autonomía, entonces lo que la ley establece es este sistema de apoyo, que es de lo que vengo hablando en varios pasajes de esta charla. No es un sistema de representación. El apoyo, en principio, no representa a la persona cuya capacidad se ha restringido. El apoyo es un sistema de lo que se llama asistencia. Lo asiste, lo ayuda en la toma de decisión, digamos, promueve la autonomía y lo que tiene es una suerte de ayudante, de colaborador en la conformación de esa decisión. Este sistema de apoyo es un sistema absolutamente flexible que puede ir mutando a lo largo de los años en función de, como lo hemos hablado, de la posibilidad de revisar la sentencia y a su vez debe adecuarse a las necesidades y circunstancias de cada caso. Puede ser un asistente personal, un familiar, un allegado, una red de todos estos, una asociación, una institución oficial, una institución privada, un acompañante terapéutico, puede ser un asesoramiento, un intérprete, una persona que solo establezca una red, una suerte de contención frente a una persona que por ahí le dan ataques de pánico, qué sé yo, o una persona que lo ayude digamos, en un sistema de codecisión, aunque en algunos casos puede tener incluso algunas facultades de representación, como yo le decía, la persona que lo asiste en la administración de sus bienes y tiene alguna facultad para representarlo para ir a cobrar la jubilación, por ejemplo. Esto está bastante bien explicado en la sentencia esta que les mandé a leer hoy de la Sala 2 de la Cámara de Apelación de acá de Mar del Plata. La sentencia está publicada sin los nombres, lógicamente, donde están todas las X que puse, estaba el nombre de la señora a la que se le restringió la capacidad. Ahí lo que estaba en discusión, la capacidad ya estaba restringida, esa sentencia no había discusión sobre eso. La cuestión estaba en quién era el apoyo, quién debía ser designado el apoyo. Por un lado estaba una sobrina de la señora y por otro lado estaba la hermana. Una señora grande que siempre había tenido alguna claudicación, algún tipo de padecimiento o alteración mental, que se había agravado por el fallecimiento penoso de una de sus hijas. Y estaba en una situación bastante de abandono en un campo, creo que en Maipú o en Vidal, hasta que es como una suerte de alguna manera rescatada por su hermana, se la lleva a vivir a su casa,
en Batán, gente bastante, digamos, de una condición de educación y social de clase media-baja, gente trabajadora, gente muy buena, realmente eran encantadores, yo los conocí, pero bueno, gente bastante limitada. Pero esta persona, esta señora, a la que se le había restringido la capacidad, había recibido una herencia bastante importante que consistía en un campo, en Vidal, que lo había comprado a raíz de la indemnización que había recibido por el fallecimiento de su hija. Es larga esa historia, pero no importa. Lucas. Es cierto que esta mujer tenía un campo que estaba arrendado, bueno, qué sé yo, y que la sobrina, no era, perdón, la nieta, era la nieta y la hermana la que discutían la asistencia. La hermana, perdón, la nieta, lo que buscaba era la administración, porque lo que quería era administrar el campo, y la hermana era la persona que convivía con ella en esa casa en Batán, y que la cuidaba, y que el dinero que tenía esta mujer de pensión, más las posibilidades económicas que tenía la hermana, la verdad que eran bastante escasas, pero hacían lo que podían con muchísimo amor. La mujer, a la jueza de primera instancia, digamos, la persona a la que le habían restringido la capacidad, había claramente manifestado su deseo de que fuera su hermana quien administraba el campo. Ante diferentes peleas que habían habido entre la nieta y la hermana, había llegado a un acuerdo bastante objetable, en el que los dos abogados de las partes se habían puesto como de acuerdo, una suerte de transacción que le habían presentado al juez, en el que explicaban y se habían dividido las tareas. Y la hermana se iba a quedar a cargo del cuidado personal y de la administración de la jubilación, y la nieta se iba a quedar a cargo de la administración del campo, con obviamente rendición de cuentas. Es apelada esa sentencia por el Ministerio Público, porque además después en el interín la hermana se arrepiente de ese acuerdo que había celebrado y llega a la Cámara. Cuando llega a la Cámara, lo que se observa es que las cualidades, la idoneidad de la nieta era bastante cuestionable con relación a cuáles eran sus intenciones con relación a la administración del campo, y por otro lado teníamos a una hermana que con mucha dedicación y amor, aunque con algunas limitaciones de aptitudes, digo, intelectuales para administrar un campo, intentaba igualmente poner lo mejor de sí para ayudarla a su hermana. Lucas, sí. Disculpa que te interrumpa nuevamente, soy Cándida. Sí. Tengo que avisarte que en 5 minutos tengo que dar inicio a otra clase de esta misma cuenta. Y me quedo sin Zoom, exactamente. Correcto, bueno, listo, no hay problema. Ya estoy terminando, gracias. Disculpa que hoy es un día de interrupción. No hay problema, no hay problema. Bueno, nada, lean la sentencia. Doctor, a mí me pasa lo mismo, disculpe, ahí le puse mensaje, me dio gusto de haberlo visto de nuevo y sus clases son excelentes. Bueno, gracias, Mónica. Código Procesal Civil y Comercial. Un beso grandote, hasta la próxima, doctor. Gracias. Bueno, chau, nada, chau. Lean la sentencia, chicos, porque ahí lo que se hizo fue darle todo el sistema de designación de apoyo a la hermana con un control muy específico sobre lo que era la administración del campo y un sistema de apoyo a lo que era la administración del campo. Acá es muy importante también que tengan en cuenta que la designación del apoyo tiene mucha importancia, también el interés del propio, lo que manifiesta el propio interesado. Es decir, la propia propuesta que trae, en este caso que traía esta señora, fue especialmente tenida en cuenta. Obviamente que el juez no en forma automática no designa a la propuesta que le hace el interesado, porque igualmente tiene que controlar la idoneidad, la aptitud que tenga para desempeñar el rol. Pero es especialmente tenido en cuenta porque claramente se trata de una persona de su confianza y eso también hace a una manifestación de la autonomía de la voluntad. Tanto la actuación del representante, si se trata de una persona a la que se ha declarado la incapacidad, como la actuación del asistente apoyo, es siempre y sistemáticamente
es controlado por el juez. Deben rendir cuentas periódicamente al juez de la administración que realizan. Voy rápido. Lean los artículos 41 y 42 sobre el tema de la internación. No es difícil. Quiero terminar con los artículos 44, 45 y 46, que es el régimen jurídico de los actos de la persona incapaz o con capacidad restringida. No voy a llegar. Son 29, no voy a llegar. Tengan en cuenta 3 cosas ahí. El artículo 44 establece que todos los actos posteriores a la sentencia inscripta son nulos. Es decir, todo el acto que contravenga la sentencia que ha sido inscripta es nulo de nulidad relativa. Salvo que el propio incapaz se ha decidido que haya ocultado, es decir, que se va a Córdoba a otorgar un acto jurídico. Luego, estudien con detalle lo que sucede con el artículo 45 y con el artículo 46, que se trata de los actos anteriores a la inscripción de la sentencia. No tengo tiempo. Léanlo. Cualquier cosa que ustedes tengan alguna duda, yo les hago una suerte de audio y lo subo al campo, porque ya me quedé sin tiempo. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. Profe. Chao, No, gracias. nada, chicos. Está bárbaro, gracias. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.